¿Cómo están? Yo soy Vicky de Hilados Malén y hoy vamos a tejer juntos este poncho que es solamente un rectángulo. Miren lo fácil que es, no tiene ninguna costura, todo derechito, solamente hacemos ese ojal y podemos usar cuello así recto, como si fuera un cuello bote, queda precioso, cae sobre los brazos, un ponchito divino, y si no, lo podemos usar con el escote en V. Lo hacemos así para adelante y nos queda cuellito en V en la parte de la espalda y en la parte de la delantera. Es muy fácil, les voy a explicar paso a paso cómo hacer el punto y cómo tejer todas las medidas, todo para que les quede igualito al mío. Para tejer este ponchito van a necesitar 4 madejas de nuestro hilo de algodón Ibiza. Es mercerizado, es precioso, tiene un grosor ideal. Acá les dejo la tienda online, incluso van a tener desplegando el texto debajo del video, les va a aparecer el enlace para que puedan ir directamente a comprarlo, siempre y cuando estén dentro de Argentina. Recuerden que solo hacemos envíos en Argentina. Nuestra tienda física queda en Mar del Plata y hacemos envíos a todo el país todos los días a través de la tienda online. Para este proyecto voy a utilizar nuestro hilo de algodón Ibiza, que es un hilo de algodón mercerizado. Tiene un grosor aproximado de 2 milímetros, es muy suave, tiene una textura preciosa. Así que son 600 gramos, 4 madejitas, y la aguja que queda bien para este grosor es 4,5 milímetros. La cantidad de puntos que necesitamos tiene que ser número par. Así que yo voy a poner ahora 12 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 cadenitas para hacer la muestra. Esto nos va a servir para calcular cuántos puntos colocar y también para practicar el punto y saber si está bien el número de aguja que elegimos o necesitamos una más grande o una más chica. Así que siempre es recomendable tejer la muestra. 12 cadenitas y comenzamos. La primera hilera va a ser de medio punto o punto bajo. Entonces, una cadenita de subida que no va a contar como punto, Atenti que esta no la vamos a contar como punto. Picamos en el primero y hacemos medio punto. Así es el medio punto o punto bajo. Vamos al siguiente. Pico, traigo la hebra y con otra hebrita cierro estas dos que tengo en la aguja. Toda la primera hilera hacemos un medio punto o punto bajo en cada una de las cadenitas de base. Nos tienen que quedar 12 medio punto. Acá tenemos entonces ya los 12 medio puntos. Giramos el tejido y vamos a hacer la siguiente hilera, que va a ser las varetitas cruzadas. Esas quedan preciosas. Subimos con 3 cadenas, 1, 2, 3, que estas 3 cadenas van a representar un punto vareta o punto alto. Se hace así el punto vareta o punto alto, miren, lazada en la aguja. Y ahora vamos a saltar un punto de base, vamos a ir al siguiente y vamos a hacer el punto vareta ahí. Pico, traigo hebra, ven que me quedan 3 lazaditas en la aguja. Con una lazada cierro 2 y con otra lazada cierro los últimos 2. Ese es el punto vareta o punto alto. Y ahora voy a hacer otro, pero en el puntito que salté, para que me quede cruzado. Vuelvo para atrás, lazada en la aguja, y voy al punto este que me había quedado sin tejer. Traigo hebra, con una lazada cierro 2 y con otra lazada cierro los últimos 2. Y así me quedan cruzaditas. ¿Ven? Se ve precioso. Repetimos entonces, lazada en la aguja, salto un punto de base, voy al siguiente, tejo
una vareta. Y ahora voy a hacer una vareta en este que me quedó vacío de atrás. Voy hacia atrás y hago un punto vareta. Y queda hermosísimo. Seguimos entonces así. Este lo voy a saltar, voy al siguiente, vareta y vareta en el punto que está atrás. Así toda la hilera hasta terminar como empezamos. Me queda uno más acá, ahí hago el que va cruzadito y voy a terminar exactamente igual que como empecé, que es con un punto vareta solito, lazada en la aguja, y voy a picar ahí. A ver, esperen que se me escapó una hebrita. Ahí voy a picar tratando de agarrar las dos orejitas del punto. Ahí, para hacer la última vareta o punto alto. ¿Ven? Me queda siempre igual que como empieza. Ahora vamos a la hilera número 3. Subo con una cadenita y voy a hacer toda una hilera otra vez de medio punto, así que esta cadenita no cuenta como punto. Pico en el primer huequito que tengo y voy a hacer 12 medio punto o punto bajo, uno en cada uno de los puntos que tengo. Ahí está. Comencé con una hilera de medio punto, después la hilera de varetas cruzadas, otra hilera de medio punto. No se olviden de picar el último medio punto en la tercera cadenita de subida, que viene a ser la primera vareta. Tienen que tener siempre 12, si no van a ir perdiendo un punto en cada hilera y se les va a ir achicando. Así que recuerden, en la tercera cadenita de subida, ahí va el último. Ahora giro el tejido y voy a hacer la última hilera, que es la número 4. La cuarta y última hilera es la de las varetas dobles. Vamos a comenzar con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. ¿Ven? Como es una vareta más alta, en lugar de ser 3 cadenitas, son 4, porque es vareta doble. Y en lugar de hacer una lazada en la aguja, tenemos que hacer 2. Van a ver que tiene mucha más altura que la vareta o punto alto normal. Ahora vamos a picar en el primer punto. Vamos a traer hebra. Y tenemos ahora 4 lazaditas en la aguja. Cerramos 2. Cerramos 2. Y cerramos 2. ¿Ven? Queda una vareta mucho más alta que la vareta normal. Entonces, una lazada, 2 lazadas, pico, traigo hebra y voy cerrando de a 2. Cierro 2, cierro 2 y las últimas 2. Esta vareta doble, como verán, se cierra en 3 tiempos y la vareta normal se cierra en 2 tiempos. Vamos por última vez. 2 lazadas en la aguja, pico, traigo hebra, cierro 2, cierro 2 y cierro 2. Queda buenísimo, súper abiertito y liviano el punto y avanza rapidísimo porque crece muchos centímetros la hilera con este punto. Así que vamos a seguir tejiendo hasta el final las 12 varetas dobles de esta hilera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es repetir estas 4 filas o hileras que acabamos de hacer. Entonces vamos a comenzar
por la hilera de medio punto nuevamente. Subo con una cadenita que no representa ningún punto, pico acá en el primero, traigo hebra y voy a hacer un medio punto en cada una de estas varetas dobles que tejimos recién. Siempre tienen que tener 12. Esta muestra también les sirve para contar, para practicar, para ver si se equivocan, porque arrancar con los 168 puntos que yo pongo en la prenda y darme cuenta que me estoy equivocando no es lindo. Siempre es preferible hacer una muestra, tener el punto bien ensayado, bien practicado y recién ahí largarse a tejer la cantidad total de puntos, que siempre son muchos. Así que ahora ya terminé la hilera de medio punto, giro y me va a tocar las 3 cadenitas de subida que representan un punto vareta y ahí la hilera de las varetas cruzadas. Ya queda bien claro cómo tejemos el punto para poder ir al tamaño real. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal para no perderte nada. Es totalmente gratis y vas a poder disfrutar de más de 300 tutoriales completos. Les muestro que yo puse 168 cadenitas para comenzar y eso equivale a 1,20 m. Acá lo tengo dobladito porque si no, no entra en la cámara, ¿ven? Es 1,20 m y fui tejiendo derecho, 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 45 centímetros, que son casualmente casi 2 madejas. Entonces me van a quedar 2 madejas para hacer la otra mitad, que va a ser exactamente igual. Ahora tengo que dejar el hueco para la cabeza. Voy a dejar en el centro el equivalente a 28 centímetros. En el centro tienen que dejar libres 28 centímetros, que es el huequito para pasar la cabeza. Cuenten cuántos puntos necesitan para esos 28 centímetros. En mi caso son 36 puntos. Pero si ustedes están usando un hilado más fino o más grueso, esa cantidad de puntos va a cambiar. Cuenten 28 centímetros y cuántos puntitos son. En este caso entonces 36. Estoy tejiendo la hilera de medio punto. ¿Ven? Acá tengo las varetas dobles y ahora voy a hacer los últimos medios puntos para terminar esta hilera. Ahí el último que va en la tercera cadenita de subida y termino esta hilera. Por única vez voy a hacer otra hilera más de medio punto. Así voy a cambiar un poco el diseño del punto para hacer el huequito que va la cabeza. Entonces tejemos y vamos a dejar 36 puntos en el medio. Yo tengo 168 puntos en total, así que tengo que hacer la cuenta a ver cuántos me van a quedar de un lado y cuántos del otro para los 36 centrales. Bien, entonces, como les decía, tengo 168 puntos en total. Si yo le saco a esos 168 los 36 que voy a cerrar en el centro, me quedan 66 para un lado y 66 en el otro lado. Así que ahora voy a tejer 66 puntos y les muestro cómo hacer la parte de los 36 centrales del escote. Estoy haciendo otra hilera entonces de medio punto o punto bajo. Me van a quedar así, 2 hileritas juntas, y ahora nos encontramos cuando haya tejido los 66 primeros y me toque hacer la parte del escote. Listos entonces los primeros 66 medio puntos y ahora voy a hacer el escote con cadenitas al aire.
Recuerden que habíamos dicho que iba a dejar 36 puntos para el escote. Así que hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sin ajustar, bien flojitas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. Cadenitas al aire, bien sueltitas, y voy a contar ahora los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 y 36. En el 37 voy a picar y voy a hacer un medio punto. Y ahí está ya listo el huequito para que pase la cabeza. ¿Ven? Ahora sigo tejiendo los 66 puntos que me quedaron para el otro lado, porque es la misma cantidad, tiene que ser. Y volvemos. Les voy a mostrar cómo hacemos la siguiente hilera. También otra hilera de medio punto, tejiendo un punto en cada una de estas cadenitas que hicimos al aire. Ahora les muestro. Acá estoy volviendo entonces con los medio punto y me toca hacer la parte de las cadenitas al aire. Sigo un medio punto en cada medio punto de base y en la cadenita lo mismo, en cada cadenita un medio punto. Le van a quedar 36 medio puntos para recuperar los 36 puntos que saltamos, o el equivalente en puntos a 28 centímetros. Según el hilado que estén utilizando, puede variar la cantidad, pero los centímetros calculen entonces 28 para que quede un huequito para la cabeza. Hacemos toda la hilera de medio punto y luego continuamos con el diseño tal cual como lo veníamos tejiendo. Si terminaron la última hilera con las varetas dobles, yo les sugiero que comiencen con las mismas varetas dobles. Así queda como en espejo. ¿Sí? Van a quedar la hilera de varetas dobles, luego la hilera de las varetas cruzadas, y así se va a ver igual la otra mitad de la prenda, que queda a partir del escote la misma cantidad de hileras, todo igual, como si fuera en espejo. Acá termino entonces la hilera de medio punto. Y como les decía, voy a hacer en espejo, así que voy a comenzar por la hilera de las varetas dobles con 4 cadenitas de subida y la vareta doble. Después sigo como siempre volviendo con una hilera de medio punto y luego la vareta cruzada, medio punto, vareta doble. Voy haciendo lo mismo, solo que repito como terminé, comienzo para que sea como en espejo. Puede ser, si no, como quieran ustedes, pero esta es mi sugerencia. Seguimos entonces tejiendo la misma cantidad de hileras que tenemos de este lado para que nos quede el huequito bien en la mitad. Terminado. Más fácil imposible. Lo pueden hacer también en algún hilado de invierno, o si quieren hacerlo todo en punto vareta para que quede más cerradito y más fácil todavía. Es un modelo para
crear, para hacerlo con flecos, sin flecos, con cuello polera. Permite innovar y hacerlo a gusto de cada uno con varios colores, un montón de opciones que seguramente van a ir creando y me gustaría ver sus proyectos terminados. Les mando un beso y los invito a que se suscriban al canal, que hay más de 300 tutoriales completos ya subidos, así que suscríbanse y YouTube les va a avisar cada vez que haya un videíto nuevo. Les mando un beso grande. Chao, chao.